Buenos días, mi nombre es Lara Martín, soy abogada, trabajo en la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto desde el año 2018, tanto en intervenciones en lo que es unidades móviles, espacios en contexto de prostitución y trata, como en atenciones también en la sede, pues a las beneficiarias de los distintos proyectos que tiene y que lleva a cabo MCKC. Bueno, voy a tratar de explicar brevemente qué es la identificación de víctimas de trata y qué especialidad sucede cuando nos encontramos con casos de víctimas menores. Por un lado, la detección es un proceso en el cual, pues hay que tener en cuenta ciertos indicadores que a veces se cumplen algunos, a veces se cumplen todos y a veces no se cumple ninguno, pero son fundamentales para ver los indicios y las posibilidades que tenemos de estar ante una víctima de trata, tanto mayor de edad como menor de edad. En cuanto a la identificación, en general existen dos procedimientos generales que son los más habituales. Uno de ellos es a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vía denuncia de alguna de las personas afectadas o pues porque existe una previa investigación y ya hay indicios de que se ha detectado una red de trata, a veces por casos anteriores o porque van tirando del hilo de una antigua red y, en fin, esa es la manera más eficaz porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando identifican inmediatamente y ponen en marcha unos mecanismos de protección que son fundamentales. La otra vía es a través de las organizaciones especializadas que podemos acceder a los contextos de prostitución y trata mediante las unidades móviles, desplazamientos a estos lugares y que tenemos conocimiento pues, de casos en los que se ven mujeres y menores afectados. Cuando detectamos un menor o una menor, automáticamente tenemos la obligación de acudir a la Fiscalía de Menores para poner en conocimiento esta situación. Cuando son mayores de edad, pues es complejo que formulen denuncia y a veces mediante informes podemos acceder nosotras o realizar una identificación para que se ponga en marcha pues, todo lo que es el procedimiento que conlleva ser identificada como víctima de trata. En definitiva, estas son las dos vías fundamentales de identificación de víctimas de trata de seres humanos. Bueno, el periodo de restablecimiento y reflexión es un derecho que se encuentra recogido en el artículo 59 bis y, viene más o menos a decir, en el 59 bis de la Ley 4/2000, viene más o menos a decir que se concede a las víctimas de trata que han sido debidamente identificadas, eso quiere decir que han pasado un proceso generalmente de identificación por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se les concede un plazo de 90 días supuestamente para la reflexión. En esa reflexión se va a valorar principalmente si quieren o no quieren colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también va a haber un pequeño análisis de su situación personal. Pero el periodo de reflexión está principalmente enfocado para la colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un periodo de 90 días. Inicialmente no es necesario agotar los 90 días, pero el plazo que se prevé es este. Normalmente también se tiene en cuenta si existen menores a cargo y durante estos 90 días se concede una exención. Quiere decir que todos los procesos que se hayan iniciado por la vía extranjería, posibles órdenes de expulsión, etcétera, quedan en suspenso. Es verdad que se requiere de ciertos informes por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero normalmente se suele conceder. Normalmente, muchas mujeres no están por la labor de colaborar, pues por la complejidad que ello supone, porque tienen familiares en sus países de origen, porque no se garantiza la protección, por mucho que tengan derecho también a ser declaradas como testigos protegidos, se les pone un TIP, que es un número que borra sus datos personales y las identifica a través de ese número. Suelen, decidir no colaborar en muchos casos y ello nos lleva a la segunda posibilidad que contiene este artículo, que son las circunstancias personales, y ahí hay que hacer una valoración personal de
la situación en concreto, si existen menores a cargo, si no, valoración del riesgo y se concede o no se concede ese permiso de residencia y trabajo por un plazo de 5 años inicialmente y que bueno, pues permite acceder a todos los derechos que tienen una vez regularizadas como cualquier persona migrante. Eso es en un principio pues el periodo de restablecimiento y reflexión y cómo se suele aplicar. Es verdad que en la mayoría de los casos depende también un poco de la valoración que haga el grupo de policía o guardia civil en concreto y la predisposición que tengan a favorecer o no favorecer este tipo de permiso de residencia excepcional. Bueno, los derechos a los que tiene acceso una víctima que ha sido identificada podríamos resumir en 4 tipos, ¿no? Quizás el más relevante es el derecho a obtener un permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, ya sea por la vía de la colaboración, como hemos dicho anteriormente, o por la situación personal. Pero también existen otro tipo de derechos, como son los reconocidos en la Ley de Delitos Violentos, la Ley 3595, el Estatuto de la Víctima del Delito y la Ley de Violencia sobre la Mujer, la Ley 1/2004. Suelen ser básicamente, bueno, inicialmente los derechos, el derecho más importante quizás en el momento de la identificación es el derecho a ser protegida o protegido. Es un derecho que es difícil de garantizar, pero que es fundamental para que el posible procedimiento que se ponga en marcha pueda ser efectivo, porque si no hay una protección no hay posibilidad de que avance ningún procedimiento judicial, etc. Tienen derecho también a la asistencia jurídica gratuita, a ser intérpretes en caso de que sean menores, tienen derecho a que se pongan conocimiento de posibles familiares o de hacer esa previa averiguación de familiares, etcétera, vía consulado normalmente. Tienen derecho a formar parte en un proceso penal, en caso de que sean menores irían siempre asistidos por la Fiscalía de Menores, que sería el organismo que llevaría a cabo, como si dijésemos, su representación, además de los abogados o abogadas especializadas en estos casos. Tienen derecho también a una indemnización, que es quizás la parte más difícil de ejecutar, lo que es el resarcimiento a las víctimas, es uno de los asuntos más complejos de materializar, puesto que en muchas ocasiones no hay capacidad económica o si existe, se va de esta capacidad económica mediante ocultamiento de bienes, alzamiento de bienes, etc. Tienen también derecho a un acompañamiento desde el minuto 1, a conocer todo lo que son las actuaciones de los procedimientos, a estar asistidas, como hemos dicho, por abogado, abogada y por intérprete y bueno, pues a lo que son los permisos de residencia que consiguen pues, mediante la regularización garantizar derechos fundamentales como sucede en el caso de las personas migrantes. Bueno, las víctimas de trata que han sido detectadas pero no son identificadas como tal, quiere decir que no tienen un reconocimiento jurídico o institucional como víctimas de trata, se quedan en un limbo legal. Normalmente no acceden a ninguno de los derechos que hemos mencionado anteriormente. Por supuesto, la regularización de estas personas tampoco se lleva a cabo porque no cumplen con los requisitos del artículo 59 bis y, por tanto, carecen de todos los derechos a los que pueden acceder las que sí son identificadas. Últimamente, y hace ya unos años, venimos detectando en lo que son las redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual entre familiares y conocidos, un aumento bastante importante. Si ya es complejo cualquier situación o cualquier proceso de trata, tanto la detección como la identificación, pues imaginémonos cuando el tratante o la tratante es tu tía, tu hermana o tu vecina y toda esa red se mueve en un mismo entorno, en una misma zona de tu país de origen donde tú tienes a tus familiares. Es muy difícil acceder a estos tipos de redes y sobre todo es muy difícil que salgan a la luz en el sentido de que se formule una denuncia contra los miembros o los que forman la organización criminal. Además, aquí vemos muchísima trata de menores de edad, puesto que las madres, tías, vecinas
traen a sus hijas, normalmente mujeres, niñas, vamos, pues en cuanto alcanzan los 15 años, 14 años de edad. Ellas saben que nunca deben decir que son menores y intentan eludir esta circunstancia porque saben que es un agravante, evidentemente, ¿no? Entonces, nos encontramos con situaciones de absoluta vulnerabilidad, de total desprotección de menores con las que es muy difícil intervenir y a las que es súper difícil identificar, aunque las detectemos, para que puedan acceder a todos estos derechos que hemos dicho, ¿no? La realidad va aumentando, no solo en la ciudad de Madrid, sino que esto se ha puesto en conocimiento con otras compañeras de otras zonas del Estado español y evidentemente es una realidad que está creciendo. España sigue siendo un país de destino, que no es de tránsito, es de destino hace años y claro, el hecho de que se ponga en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si no se corrobora por ninguna de las personas afectadas, pues no tiene la suficiente relevancia ni va a llevar adelante ningún procedimiento ni absolutamente nada. Por lo tanto, mujeres y menores que son detectadas pero que no son identificadas, sobre todo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como víctimas de trata, se encuentran en un limbo legal con absoluta desprotección y realmente son absolutamente invisibilizadas, carecen de todos los derechos de los que hemos hablado anteriormente, cuando ya sí existe una identificación y se pone en marcha un proceso judicial con todas las garantías procesales que ello conlleva.